favor, si pueden mencionar sus nombres y medios en cada pregunta. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Bueno, partido difícil, complicado, había que ganar, se ganó. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿por qué al futbolista paraguayo le cuesta tanto la marca? Porque noté eso en gran pasaje del encuentro y bueno, si ya se viene una sonrisa por parte de Chiqui. Vamos a ver qué me dices con relación a la pregunta, por sobre todo. Te voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué el periodista paraguayo siempre pregunta, o casi siempre pregunta, sobre lo malo y no sobre lo bueno? Lo bueno es que se ganó, por eso decía, lo bueno es que se ganó. Así encabezaba. Ahí ya parece que... Lo bueno es que se ganó, en Copa hay que ganar siempre, se ganó, se hizo ese trabajo, pero se sufrió muchísimo, porque en gran parte del encuentro yo he visto que los volantes recibían, pero con absoluta libertad el balón, y el Guaraní gran parte corrió detrás de la pelota. Para mí jugamos un partidazo ante un gran equipo, con una dinámica y una propuesta de juego muy actual, muy moderna, muy complicada de ajustar las marcas. Obviamente estoy de acuerdo en parte que en algunas veces perdimos, como perdieron ellos también en los 2 goles que convertimos, en las otras chances que tuvimos, pero nos jugamos contra cualquiera. Yo creo que hay que mirar eso, y no es que lo importante era ganar. Eso parece ser como si fuera que se ganó de cualquier manera, y no se ganó de cualquier manera. Teníamos que, cuando se juega un partido de este tamaño contra rivales de esta envergadura, hay que trabajarlo defensiva y ofensivamente. Y ellos corrieron muchísimo, el adversario no tuvo partido el final de semana por el temporal. Nosotros jugamos contra el mejor equipo del país, y quizás uno de los mejores de Sudamérica como Libertad. Les ganamos en su propia cancha. O sea, yo valoro mucho más esas cuestiones, y lo que es errado, equivocado en los partidos, sí lo vamos hablando, corrigiendo. Sí, ahora no tenemos poco tiempo, si no da con entrenamiento, lo hacemos con cambio, con sustituciones, con posicionamientos diferentes, pero tenemos que, para predominar sobre el rival, hay que marcarlo, y en varios momentos lo hicimos en gran forma. Este equipo creo que pierde muy poco en su campeonato mismo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, le ganó a Libertad, tomó el invicto, se acercó al puntero, justamente aprovechando también esa victoria. Hoy le ganó a un equipo bastante pintado a nivel mundial, ni siquiera digo a nivel Argentina. Se puede decir que es la mejor semana suya desde que regresó a Guaraní. Le quiero agregar después una pregunta después que me conteste, profe. No, venimos haciendo un trabajo interesante, tomado de la mano con los directivos que están más cercanos, más presentes, con los jugadores. Hemos conseguido construir una forma de trabajar en el vestuario con los futbolistas, y eso es muy importante cuando se tiene inferioridad en cuanto a rivales. No me refiero a veces ni a presupuesto, sino que todavía nosotros en el plantel tenemos muchos chicos. Lastimosamente la vez pasada perdimos cuando tuvimos que recurrir a ellos, pero pusimos a debutar a 3 chicos, jugamos con 4, menos de 20, cuando el reglamento exige solo 1. Estamos a casi 2 partidos, menos de 2 partidos para cumplir, faltando 7 fechas, con la exigencia de la asociación en cuanto al sub-20. O sea, hay muchas cosas positivas que rescatar. Como somos exigentes con nosotros mismos, hubiésemos querido estar en otra situación, obviamente en el campeonato, porque fallamos contra equipos con los que ya hablamos de ese tema, y nos ha ido bien contra los que compiten directamente por la primera colocación. Y le agrego pregunta, profe, ¿usted tenía alguna duda con respecto al armado inicial? Le pregunto esto por el cambio tempranero de Willy, que no sé si me equivoco, el partido pedía más velocidad. Sabemos lo que es el Willy, es letal, es práctico, tiene pase, tiene remate, pero necesitaba más velocidad, por eso lo incluyó Alcides, ¿o me equivoco, profe? No, nos crearon muchos problemas con el lateral izquierdo. Diego estaba jugando por ahí y no tiene ese perfil. Necesitábamos doblar marca por los costados, defender prácticamente con una línea de 6 y dejar a delanteros mano a mano con sus 2 centrales. Eso hicimos, tuvimos
2 o 3 chances en el contraataque en el primer tiempo para poder convertir más. Obviamente que no es bueno, o sea, le habrá dolido a él, me duele a mí, no quería cambiarlo, pero eso pedía el partido. Y a partir de ahí ajustamos mejor las marcas, ya no nos atacaron, nos llegaron 2 o 3 veces ahí con posibilidades de gol de línea de fondo y necesitábamos hacer, tampoco nosotros en nuestra función tenemos tiempo para, si uno ve, identifica y hay que hacer, después puede salir bien, puede salir mal, pero son cuestiones que son pegadas a nuestra tarea y Alcides entró, solucionó ese inconveniente y para adelante, o sea, no fue exactamente por eso, no fue por otra cosa. Willy podríamos haber intentado buscar otra idea, pero no había cómo solucionar ese inconveniente inicial a no ser con el cambio. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Te quiero preguntar sobre Gustavo Vargas, el crecimiento que tuvo desde la llegada de tu cuerpo técnico hasta este momento, porque es un jugador que prácticamente rescataron de intermedia, él estaba a préstamo ahí con pocas oportunidades en Guaraní, al comienzo como que jugaba de titular, después otra vez iba a la banca y desde que se afirmó ganó el lugar. Hoy hablamos de otro porte que tiene el jugador, agregándole encima la cuota goleadora de este semestre. ¿Cómo lo vas viendo en ese crecimiento? Sí, totalmente de acuerdo. Firmo abajo de lo que decís. Obviamente lo fuimos a buscar porque lo conocíamos y necesitábamos a alguien de su perfil. Así también pasó con Luis. Así seguramente volverá a pasar en el semestre siguiente con uno o dos chicos que tienen muchos partidos ya en primera división y que están prestados y son nuestros. Yo creo que eso le hace muy bien a la institución. Obviamente que es una apuesta, pero a Gustavo nosotros, por haberlo enfrentado ya varias veces estando en Cerro, él en Guaraní, nos parecía raro que estuviera jugando en intermedia. Las referencias personales cuando consultamos dentro del club eran muy buenas. Yo por él también hablé con César en aquel momento, con Castro, que era su entrenador en Santaní, que creo que lo ayudó mucho también, según Gustavo mismo nos explicó después en posicionamiento defensivo, en tareas así de individuales o de cobertura para marcación. Hoy está, creo que, en su mejor momento. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de Radio 1. Ese último cambio, el ingreso de Piñatares, Aldo Maíz, y lo vimos justamente, se estaba preparando Coronel también. ¿Qué cambió tu decisión en esa última parte? El gol y la necesidad de volver a copar el medio para controlar y de marcarlo un poco más de cerca a Cabral, que se nota que es el que maneja todo el circuito ofensivo de ellos y en algunos momentos se nos perdía bastante, igual con un hombre de menos. Y sí, llega a entrar Patricio para jugar por la banda porque tiene mucha agresividad, es muy hábil, es muy bueno en el 1 contra 1, por más jovencito que sea, ya creo que está pidiendo cancha. Pero al final cambiamos el ingreso de Bruno con Aldo para poder poblar un poco el medio, recuperar y ver si podíamos con alguna sintonía un poco más entre los tres del medio llegar y atacar o de última sostener el resultado. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. Permítame hacerle una consulta en relación a algunas declaraciones que realizaba el técnico de Independiente y me tomé la molestia de apuntar algunas de ellas. Por ejemplo, mencionaba, nos llegaron una sola vez. Me gustaría también saber su opinión al respecto. Fuimos superiores de principio a fin y lo último mencionaba que los goles fueron producto de dos accidentes. Me gustaría saber su opinión sobre lo que dijo su colega profesor. Si fueron así, si fueron producto de accidentes, porque para mí que no. Raro, no. Hablamos un rato. Se nota que es un muchacho que viene por lo que nos dijeron de hacer análisis de video y se volvió entrenador. Realmente tiene una propuesta excelente. Yo le decía eso antes de comenzar el partido porque tenemos muchas cosas parecidas. Obviamente ellos están agarrando una forma de posicionarse ofensivamente que es muy más actualizada, digámoslo, que se hace más en Europa, que la hace más Guardiola o quien fuera. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que es normal, capaz que cada uno quiere explicar, justificar, llevar agua a su molino, pero no estoy de acuerdo. Si es por eso, nosotros tuvimos, yo creo que más de una chance en poder aumentar en contraataques, que también es válido, y resolvimos mal. Y
Y nada, porque yo creo que por mérito, es meritorio lo que hizo Gustavo en la primera, se dio cuenta para el gol. La segunda es una fortaleza que tenemos nosotros, el trabajo de pelota parada, así como ellos también trabajan mucho. Pero yo no quiero, nunca me gustó, no voy a entrar en detalles, eso es lo que puedo decir. Me parece que lo ganamos muy bien. Obviamente ellos son más poderosos, tienen más historia, no sé si tienen más presupuesto. La obligación obviamente es mayor para ellos. Desde nuestro lado estamos muy felices porque ganamos a un rival de ese porte y sumamos 3 puntos, que es lo importante. Tenemos 7, ahora vamos a ir a Potosí, ellos van a Montevideo y creo que hoy ganó Boston y Boston es un muy buen equipo. Entonces, está a pedir de boca en relación a lo que nosotros necesitamos, que era puntuar. No de cualquier manera, como la... sí, no como del lugar. Pero sí sufrimos en varios momentos por ese motivo, porque tienen un muy buen equipo. Profesor Francisco, buenas noches. Esteban Martínez, de la Rock and Pop 95.5. Felicitarle antes que nada por esta gran victoria. Habló también justamente recién de la victoria, de estos 7 puntos. ¿Podríamos catalogar de objetivo cumplido en esta primera ronda, profesor? Sí, totalmente. Estamos muy bien en cuanto a puntaje, estamos muy bien en lo que conseguimos hacer entre los 2 torneos, usar a los futbolistas, tener pocos lesionados, prácticamente no tenemos lesionados. Habla muy bien de los futbolistas, su cuidado personal, de la preparación física, de la parte mental también. Vamos bien, pero como siempre hablamos, no nos sobran mucho, no podemos enamorarnos demasiado, hay que ir con calma, hay que recuperar para jugar contra Nacional. Seguramente vamos a poder poner el equipo base completo, casi completo, porque hoy es recién martes, vamos a jugar sábado, después vamos a jugar de vuelta viernes. O sea, antes de ir a Potosí vamos a poder cumplir con fuerza máxima con los 2 partidos del campeonato. Finalizamos la conferencia.